Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, son las 8:01 y estoy abriendo, como todos los días de lunes a viernes, a las 8 de la noche, la verja de madera de mi jardín para invitarlos a caminar conmigo por este pequeño jardín. Y como siempre, estoy atrincherado en un sector de mi biblioteca, al lado del jardín. Se escucha el sonido de los pájaros y todos los lunes me gusta cruzar desde mi jardín al patio de la escuela, sentir el sonido de los niños, el sonido de las campanas, esa vibración que, como ustedes saben, yo he sido profesor toda la vida. A quienes somos profesores de corazón, inmediatamente nos despierta, nos enciende. Y siempre que cruzo la verja que separa mi jardín de la escuela, a quien primero veo es a ella, a Gabriela Mistral, y la escucho hablar. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Y abro un libro de su pensamiento, el libro Pasión de Enseñar, una antología de su pensamiento pedagógico, editado por Editorial UB. Y hoy día ustedes me van a dar un poquito más de tiempo, queridos y queridas radiovidentes, porque el texto que voy a leer es realmente muy bello, muy profundo, muy potente. Se llama Oración del Estudiante a la Gracia. Aquí Gabriela Mistral le habla a la gracia con G mayúscula, la importancia de la gracia en la educación. Y dice: yo te invoco, Señor, dueño de la gracia, al empezar mi trabajo. Entre ella a mi aposento cerrado y ponga sus manos sobre mí. Sin la gracia, mi estudio sería un jadeo y yo no quiero faena con gemidos. Dé a mis pensamientos suavidad de óleos, pues no los amarán si tienen la aspereza de las limas. Alumbre ella el tanteo de mi inteligencia como un relámpago blanco. Le dé la calidad de las fragancias seguras para que conozca las cosas por traspasadura inefable. Revélese su presencia en el trabajo fácil y feliz y vence en mí a la torpe pesadez de la carne. Cruce por mi mente como cruzan los niños por la tierra. Hágase visible en forma de candor, que yo hable con inocencia, como si no me hubiese contaminado la malicia, como si no viniese de 100 generaciones de pecado. Bórreme, Señor, tu gracia, la ajadura del corazón viejo, de la mente dolorida. A su contacto, el entusiasmo derrita los hielos de mi corazón y mi sangre en el trabajo corra más ligera y mis ojos brillen ardientes. Por la gracia, mis pensamientos tengan, en vez de un orden rígido de espadas, el desorden de las hierbas vivas. El texto es mucho más largo, pero me quiero detener en 2 o 3 afirmaciones escritas en la prosa tan característica de Gabriela Mistral, llena de neologismos, palabras inventadas por ella, o criollismos, palabra de la vieja habla del Valle del Elqui, cuando ella afirma que sin la gracia mi estudio sería un jadeo y yo no quiero faena con gemido. La importancia de enseñar con gracia, la importancia de enseñar con entusiasmo, la importancia de enseñar con belleza. Esa era una obsesión de Gabriela Mistral. También
Dice que la gracia ojalá le dé inocencia, le devuelva el candor, porque de alguna manera uno se va contaminando, la mirada del mundo también, va perdiendo esa inocencia y quiere evitar, dice, la ajadura del corazón viejo, de la mente dolorida. O sea, el profesor tiene que estar siempre como naciendo de nuevo, como cargando de esta energía que es la gracia, que es el entusiasmo, para evitar que su corazón gastado y su vida, a veces apesadumbrada, todo lo que arrastramos todos los seres humanos, llegue a los niños. Y este final maravilloso, la parte de final que yo leí, porque el texto es más largo: por la gracia mis pensamientos tengan, en vez de un orden rígido de espadas, el desorden de las hierbas vivas. Esa preocupación permanente, Gabina Mistral, de que la educación tiene que ser vitalidad, vida. He citado tantas veces esa otra frase: no coloquéis sobre la lengua viva de los niños la palabra muerta. Y hoy día estoy sentado aquí en el patio de una escuela, pero estoy en el norte y estoy sentado con una profesora de un colegio de Arica, del Colegio Centenario de Arica. Ella es Marcela Rodríguez, una joven profesora que ha desarrollado un trabajo, una didáctica, una manera de enseñar las matemáticas muy interesante, que ha intentado llevar esa gracia a la enseñanza de las matemáticas, la gracia de la que hablaba Gabriela Mistral. Está escribiendo en este momento 2 libros, ha llevado lo lúdico, el juego, a las matemáticas, y vamos a conversar en esta tarde con ella. Marcela, qué gusto de conversar contigo aquí en el patio de la escuela. Hola Cristian, gracias por ustedes, por la invitación. Un gusto tenerte acá en el jardín. Y te quiero primero preguntar, ¿cómo llegaste en el fondo, a plantearte la posibilidad de enseñar las matemáticas de otra manera que la manera tradicional, tal como se enseña normalmente en los colegios? Cuéntame cómo nace esta experiencia. Es que nace desde la cuna. Desde la cuna misma. A ver. Sí, mi papá y mi mamá son profesores de matemática. ¿Ya? Entonces, mi mamá, ella era muy lúdica para enseñar matemáticas, le gustaban mucho los desafíos. De hecho, mi papá fue mi profesor en básica unos años, mi mamá fue mi profesora en media en algunos años. Entonces, desde muy chica, cosas que a ellos se les ocurría, nuevas formas, estrategias de enseñar, las practicaban conmigo y con mi hermano. Entonces, bueno, y a mí la verdad es que me llamaba mucho más la atención. Entonces, si me daban un problema, quería que me dieran otro y que me dieran otro. En sí, me molestaban cuando conté esta historia en el Global Teacher, porque decían, fui un conejillo de India, ¿cierto? Pero en el buen sentido de que me hicieron estudiar desde otro punto de vista a la matemática. Llegó en un punto en que ya estaba, yo creo que como en quinto, sexto, cuando uno ya sabe leer bien, de corrido, razonar, todo ello, yo les ayudaba ya a revisar pruebas de enseñanza media. Entonces, toda esa enseñanza que para mí fue distinta, nunca vi en la matemática como un reto en que fuera algo que te cuesta, algo que te hace llorar, algo, y todo lo contrario, para mí siempre fue diversión, este número, cómo se transforma, lo lindo que hay detrás de las ecuaciones, hay magia, hay juego. Entonces, no fue un aprendizaje chocante. Bueno, se me olvidó decir que tú lo dijiste así de pasada, que fuiste nominada en el Global Teacher Prize, ¿no? Que esta nominación es muy importante en términos de reconocimiento al trabajo pedagógico, un reconocimiento a nivel mundial, podríamos decir. Y me gustaría que me contaras un poco algunos ejemplos de esta nueva didáctica de las matemáticas. Por ejemplo, fútbol y matemática, algo que uno diría, ¿cómo se puede relacionar algo tan abstracto, tan numérico, tan pitagórico con el fútbol? Y me gustaría que me lo explicaras cómo lo has hecho y qué tipo de experiencias has desarrollado ahí. En el deporte he desarrollado bastante actividades, varias, bueno, al principio fueron ideas que mis papás hace muchos años, cuando ellos me contaban, cuando eran más jóvenes las practicaban. Entonces sentí la necesidad de modernizarlas y traerlas.
porque no la estaban haciendo. Entonces digo, por qué si eran tan buenas se dejaron de hacer? Entonces me tocaron en un curso que eran más chiquititos, de básica, entrenarlos en preguntas rápidas. No sabían bien las tablas, ¿cierto? Que estuvieran más seguros en los contenidos. Entonces, para hacerlo distinto, jugamos al fútbol matemático, en que ellos íbamos al patio, hacían los equipos, tiraban la pelota a la persona que le tocaba para poder seguir al contrincante, ¿cierto? Para llegar a meter gol, ¿cierto? Al arquero, tenían que responder una pregunta rápida de matemática. Si la respondía correcto, la pelota se devolvía. Si la respondía mal, se iba acercando cada vez al arquero hasta hacer gol. Entonces, ese era el fútbol Bueno, matemático. me imagino que el cerebro, cuando está, digamos, expuesto a una cosa tan urgente como resolver un pase, meter un gol en ese momento, probablemente el cerebro se activa, ¿no? Que si está sentado en un asiento, recibiendo la materia en una tarde calurosa, aburrido, obviamente que el cerebro se activa menos, ¿no? Claro, y de hecho hay una ansiedad distinta, hay un clima para el estudiante de nerviosismo. Si yo hiciera las mismas preguntas, pero ellos sentados en el aula y le preguntara a cada uno 7 por 4, 8 por 5, empezara, dime cuál es, cuánto mide un ángulo recto, cuál es el Ah. complemento. En cambio, al estar jugando, ellos dependían, de su respuesta dependía un equipo. Si bien era un juego que más que todo no había una recompensa, el honor de ganar, Claro. en sí las hormonas quizás eran distintas. La ansiedad ya no era tanto de temor, sino de que estamos jugando. Por lo menos es un escenario distinto. Marcela, el colegio donde tú realizas esta innovación de de la enseñanza de la matemática, el Colegio Centenario de Arica, ¿es un colegio de niños vulnerables? ¿Cómo es tu colegio? Cuéntanos un poco. Bueno, en este colegio estoy hace 3 años. ¿Ya? Entonces, comencé, le dije, no he hecho muchas clases ahí, ¿cierto? Por la pandemia, yo también tuve un problema personal, entonces eh, casi todo lo que comencé a hacer fue a mis comienzos cuando estuve en un colegio en básica y luego en mi práctica y luego en el liceo A1. Entonces, ahí donde, de hecho, los estudiantes me nominaron porque es donde más pude hacer proyectos. Y al llegar al Colegio Centenario, eh, ahí traté de hacer todo lo que ya había aprendido, porque justo había terminado de estudiar neurociencia. Ujú. Entonces, con todo esto que traía, más estos conocimientos, quería darle otra vida, otro sentido a la matemática para estos niños. Entonces comenzamos, de hecho, en vez de llegar como la profesora de matemática común que dice, saluda, se presenta, abran el libro, vamos a comenzar con esta materia, les dije, niños, vamos a hacer un baile de las funciones. Este segundo semestre comienzan los bailes, así que nosotros comenzamos con baile. Y quedaron así como, ¿en serio? No vamos a pasar materia. No vamos a pasar materia, vamos a bailar. Entiendo, Marcela, que tú tienes ascendencia aymara y boliviana y que eso de alguna manera también es un recurso que tú tienes dentro tuyo, contigo, que llevas contigo en tu sangre, tu cultura. ¿En qué sentido eso te ha servido a ti también en tu tarea pedagógica? Bueno, en un principio, cuando era muy pequeña, me costó como asumir mi ascendencia porque existía cierto bullying que hacían los niños, cierto eh, discriminatorio por tener rasgos. Pero a medida que pasaba el tiempo, siempre me fijé en que éramos muy buenos en matemáticas Ujú. y había mucha relación entre la cultura aymara y las matemáticas, en la Mira agricultura, en la mira qué astronomía. interesante eso, ¿eh? Qué interesante. Entonces, todo ello, empecé a indagar. Por algo mi papá era es muy bueno en matemática y toda mi familia también son muy buenos. Entonces, eso lo empecé como analizar, o sea, ahondar en la parte de la cultura. Marcela, también entiendo
que enseñaste el teorema de Tales en el Morro de Arica. A ver, cuéntame un poco de eso, el Morro de Arica. A ver, cuéntame eso. ¿Cómo el teorema de Tales en el Morro de Arica? Estábamos con un grupo de estudiantes más pequeños. También lo intenté hacer acá en el colegio, pero no pudimos salir. Eh, es que, ¿cómo les explicaba que el teorema de Tales era para medidas muy grandes? Porque en los libros sale que es para... O sea, siempre se ve el gráfico, el dibujo en el libro que sale midiendo un edificio o que sale midiendo un árbol. Pero en vez de dejarlo ahí en el libro, mejor salgamos, hagamos una actividad al aire libre. Entonces nos fuimos al parque, que está cerca del Morro, los pies del Morro, un poco más lejos. Entonces, bueno, antes de eso estábamos en el mismo colegio y medimos unos árboles para que ellos comprobaran que en sí esto funcionaba. Ujú. Y luego nos atrevimos a medir el Morro. Qué interesante. Y también hay una experiencia de contar números a través del volcán de chocolate. Eso ya... Ah, Eso me gustaría que me lo contaras. Suena muy sabroso. ¿Ah? Es una enseñanza sabrosa de las matemáticas. es que, bueno, tengo una teoría de que con los estudiantes me gusta un poco ir siempre conversando y llegando a consenso, ¿cierto? Si yo les digo una evaluación, estudiante, ¿le parece bien? No están con mucho, no sé, con muchas evaluaciones en esta prueba, en esta semana. No, sí, profesora, entonces ganarme esa confianza que ellos puedan decir, profesora, sabe que igual no estamos estresados y podemos cambiar. Entonces, ya que yo hacía muchos proyectos, trabajos, ellos siempre esperaban, ya la profesora va a sacar un trabajo que va a ser un proyecto distinto fuera de la prueba escrita. Y algunos de ellos, de estos grupos de estudiantes, están, me parece, en tercero medio, ya llevamos 3 años juntos haciendo proyectos, les decía locuras y cosas así, que me dicen, y profesora, ¿y podremos comer con matemática? Tiene relación con la comida, pero en sí con la comida, porque saben que al cocinar hay fracciones, pero más Claro. allá, y me gustaba esto que ellos me propusieran proyectos, me propusieran desafíos para evaluar distintos, y, y entonces me dicen con la cocina. Yo les dije, ¿sabe qué? Porque también justo ese año había habido paro, entonces estábamos casi llegando a diciembre y uno como que en diciembre ya se está sintiendo el verano. Bueno, acá en Arica casi todo el año es verano, pero se sentía el verano aún más, entonces ya da ganas de salir. Entonces ellos querían estar un poco más relajados con las últimas evaluaciones. Entonces que ellos hayan impuesto este desafío, yo de inmediato me sumo a ello y les digo que la cocina tiene que ser su material de apoyo. En vez de que sea un PowerPoint, un Prezi, una cartulina, su material didáctico iba a ser la cocina. Y ellos podían explicar cualquier contenido entre primero y tercero medio que habíamos visto. Entonces, unos chicos hacen un volcán, como un queque, así, un volcán lleno de los números naturales. Entonces, al disertar, iban explicando la historia de los números, del Ajá. 0, del 1, y claro, muchas de esas historias yo se las había contado en primero medio. Siempre cuando comienza una historia, contenido nuevo, lo uno con su historia, o sea, la historia de la matemática, también interesante, la endomatemática. Qué hermoso esta experiencia. Además, me parece que lo que tú estás haciendo es tan replicable no solo en el área de las matemáticas, en otras disciplinas, es decir, todo cómo se pueden cruzar actividades, disciplina, actividad al aire libre, materia, lo abstracto, lo concreto. Es decir, nos falta un poco tal vez a los profesores cruzar más, atrevernos a jugar, atrevernos a experimentar y no olvidar que somos homo ludens, como dijo Huizinga. O sea, somos hombres que juegan y el juego es lo más serio de todas las actividades. La actividad originaria de la cultura es el juego. Así que toda esta experiencia que nos está contando Marcela Rodríguez, profesora del Colegio Centenario de Arica, creo que es excelente como ejemplo, como modelo de la creatividad que se puede replicar en el aula. También me gustaría que me contaras qué es el hilorama para aprender geometría analítica. Ya eso suena más lejano. Cuéntame eso.
¡Ay! ¿De dónde sacaron eso? Tengo un pajarito que me lo cuenta todo. Tengo un chucao acá, que es un pájaro sureño que me cuenta todas las cosas. Mira, tengo hasta el cuadro y el grabado de mi pájaro. Este pájaro me cuenta todo. No me diga eso porque yo cuando chica creía 100% en el pajarito capuchento. Ah, Años claro. diciendo, Oye, pero tiene que haber sido un pajarito nortino ese, ¿ah? No un chucao, claro, que es del sur, ¿ah? no. Yo viajaba mucho a Santiago, entonces cuando Ah, estaba en Santiago mi abuelita me llamaba, yo ya sé lo que hiciste, y siempre veía un pajarito en la ventana, entonces hay que- decía, hay- oh, pájaro. yo sigo creyendo en eso. Yo le pregunto todo a mi chucao, así que sigo creyendo todavía, Marcela, a pesar de que ya soy prácticamente un sesentón. A ver, cuéntame lo del Hilorama. hilorama y la geometría analítica. Creo que tengo acá, me espero un minuto, tengo acá Pero una muestra. por supuesto, estamos conversando con la profesora de matemáticas Marcela Rodríguez, una joven profesora de 34 años, de ascendencia aymara y boliviana, que ha hecho un trabajo pedagógico, un trabajo didáctico de renovación de la enseñanza de las matemáticas que encuentro fabuloso, encuentro realmente entusiasmante. Ya ha contado varias de las experiencias, cómo vincular, por ejemplo, las matemáticas con el fútbol, cómo vincular la cocina con las matemáticas, y ahora nos va a explicar esta experiencia del hilorama para aprender. Qué lindo ese dibujo, a ver qué es lo que es eso. Ah, qué Precioso, hermoso. No es ¿te un parece? dibujo, eso es, claro, es un hilorama, ¿ah? Claro, es que, bueno, acá están, se ve circular, ¿cierto? Se ve Sí, circular, sí, ya, pero son puras líneas rectas. son Son solamente líneas líneas, rectas. A ver, claro. describe para el que nos está escuchando, porque algunos nos pueden ver en pauta.cl y otros nos están escuchando en la radio. Son exactamente las 8:21, estamos en directo desde un jardín santiaguino con un jardín ariqueño, que es el jardín de la profesora Marcela Rodríguez. Describe eso que tienes en tus manos, Marcela. Bueno, acá estamos mostrando la elipse, ¿Ya? perdón, era la parábola. La parábola. Acá una estudiante, me acuerdo que fue una estudiante, hizo la parábola cuando está con A positivo, la elipse con A negativo, no me están entendiendo, cuando es cóncava y convexa. Sí. Eh, bueno, una elipse se puede, o sea, perdón, una parábola se puede formar a través de líneas rectas, ¿cierto? Con ciertos patrones. Uh-huh. Entonces, y no solamente esto, no lo tengo a la mano, antes los tenía pegado acá, pero como pinté los tuve que sacar. La circunferencia también. Entonces, son patrones, ¿cierto? De líneas rectas, de segmentos, en la circunferencia donde se pueden crear unas hermosas figuras artísticas. Es cierto, me gustaría mostrarles más, pero no tengo a la mano. Entonces, este hilorama era eso, con mostrar que a través de las líneas rectas uno puede formar visualmente, ¿cierto?, figuras curvas. Y también hiciste partidos de béisbol para entender las funciones cuadráticas y Ah, videos musicales para enseñar ecuaciones. Es decir, realmente has desplegado toda una capacidad creativa muy variada de recursos didácticos. ¿Ah? claro, y no, y lo chistoso es que lo del voleibol, claro, el voleibol lo hicieron los mismos estudiantes, ya estaba en mi evaluación docente y me estaban filmando y me dice profesora, ¿y podemos esto aplicarlo al deporte, por supongamos al voleibol? Muy bien, yo le digo, ¿y en qué sentido? Sí. Y otros aprovechan, me dice, ¿y nos podría evaluar con eso? Y yo le digo, muy bien, déjame hacer la pauta y lo vamos a hacer. Y Marcela, sí, tengo entendido, Marcela, que tú has creado un preuniversitario sin fines de lucro y que incluso estás preparando un libro de ayuda para rendir la prueba. ¿Cómo se llama la prueba? la PDT ahora. La PDT se llama ahora. Ya perdí el nombre. Yo vengo de la PAA y después ya la PSU y ahora la PDT ya perdí, ya le perdí, dejé de seguirlo. Cuéntame, ¿cómo es esa experiencia de este preuniversitario y qué tipo de libro de ayuda estás haciendo? ¿Podrías tal vez adelantarnos algo de eso? Claro, de hecho comenzó, es que cuando hubo un paro estudiante que fue bastante largo, mi jefatura estaba en cuarto medio, entonces les empecé a enseñar en la casa. Más que todo, más que ir en contra de lo que se estaba pidiendo, era para la preparación, porque la prueba iba a ir igual, entonces no se iba a detener. Entonces los empecé a preparar por grupo en mi casa, ya que
bueno, en la casa de mis papás, ya que habíamos, todos los dos hijos habíamos volado, entonces estaba todo el segundo piso libre, nido vacío. Yo le dije, es mucho espacio, convirtamos esto en salas, ya que mi papá, mi mamá, mi hermano y yo somos profesores, mi esposo también. Entonces, nos haría bien un par de salas y bueno, y a partir de ello empecé a dar clase a mis estudiantes. Después obviamente también daban un monto mínimo, más que todo por la impresora, por material, y así, pues después se sumó una colega de lenguaje, después me dijeron, Marcela, yo puedo dar química, mi hermano dijo, yo doy física, y así de a poco, pero siempre poquitos estudiantes, y eran estudiantes que les costaba uno, o les costaba mucho matemática, o eran muy buenos en matemáticas, pero eran muy hiperactivos. Mm. Entonces, en cambio, nosotros, ahí como éramos poquitos, era finalmente como una familia. Los niños, si querían, se paraban, se servían un café, se hacían un tecito, llegaban y comían algo, estábamos en la sala. Entonces, ahí no estaba la regla de que, por favor, no comas que a mí me molesta. No, era un ambiente como seguro, relajado de estudiar y así se fue formando. Era un ambiente muy, muy familiar. Esto, digo, era porque ya con la pandemia no lo pude seguir haciendo. Claro, oye Marcela, y a ver brevemente, ¿qué es lo que estás haciendo en este libro? Digamos, ¿qué elementos podrías anticiparnos y contarnos y compartir? Sí, justamente le comentaba al chico acá, un libro sobre la prueba de transición, ya que por lo mismo, los estudiantes aprenden de forma distinta y como que yo les veía como, les he entregado mucho material, muchos libros para que estudien. Miren, acá está el libro del tanto, del tanto, del tanto, pero son todos iguales. ¿Te has dado cuenta, no? El libro de matemáticas, sí, contenido, sí. Ejercicio y lo mismo de siempre. Entonces, acá tengo, bueno, no sé si se ve en mi tablet. Sí, sí. Quizás no. Ahí se ve, ya, perfecto. Un poco. Entonces, acá, por ejemplo, tengo todo lo que estoy enseñando, pero descríbelo para que... en base como a infografías, mapas mentales, perfecto. aplicando todo lo que es la neurociencia. Es a un la enseñanza. compendio. Yo digo, no vengo a enseñar, vengo a dar tips. Ah, qué interesante. Oye, Marcela, también el pajarito enchucado me contó que tú enseñas valentía a los alumnos. A ver, ¿cómo es eso? Valores, competencias y enseñas valentía. Me gustó esa afirmación. Es que tenía en un curso especialmente, muchas más mujeres que varones, y a los varones se les hacía fácil, pero a las niñas casi no. Entonces, yo desde un comienzo, tomando en consideración sus tiempos, les enseñaba en las clases de orientación a decir que no, el valor del no, ¿cierto? No tener miedo. Muchas veces en las disertaciones o terminar las clases de matemática que ellos salieran adelante a hablar, no que hablaran desde su puesto, sino que ellos dijeran, ya, ¿y qué te gustó? Que dieran la palabra a otra persona. Entonces, un poco a perder el miedo, porque yo creo en mis estudiantes y creo que van a llegar muy lejos. Entonces, desde el aula tienen que comenzar a poder proyectar lo que ellos son. Entonces, a sacar su potencial. Y vi en muchas niñas que eran muy tímidas, pero dije, esa timidez en la universidad tú vas a ser un líder y no te va a servir. Tienes que sacar tu voz. Entonces, él las tomaba para que disertaran, explicaran y cosas así. Entonces... Marcela, es muy, muy interesante, muy estimulante escuchar todo tu trabajo que has hecho con tus alumnos, con este entusiasmo y con esta gracia de la que hablaba Gabriela Mistral en el texto que leía al comienzo, la importancia del entusiasmo. Se te ve a ti cuando hablas, te brillan los ojos, estás poseída por el entusiasmo. Y un profesor tiene que estar poseído por el entusiasmo y tiene que tener fe en sus alumnos, tú lo acabas de decir, y la tarea que tú estás haciendo es una tarea maravillosa, me imagino que debe tener mucha reverberación, impacto en la vida de muchos alumnos. Bueno, ahí está el espíritu aymara, que le daste ese espíritu positivo, creativo, una cultura originaria nuestra, que tú de alguna manera estás traspasando esa energía, ese espíritu a tus alumnos. Te agradezco muchísimo este paseo por el jardín y por la escuela en esta tarde
de primavera. Aquí hace harto calor en Santiago, no sé cómo está en Arica en este momento. Marcela. Hace rato está con calorcito. Yo fui a Santiago hace unas semanas y estaba con frío. Sí, claro, me imagino. Son exactamente las 8:30 y yo tengo que cerrar la verja de mi jardín. Te mando un abrazo. Felicitaciones nuevamente por la tarea, preciosa tarea pedagógica que has desarrollado. Me encantaría que hubiera sido mi profesora, porque yo sufría con las matemáticas. Sufría, eran un horror. Ojalá hubiera tenido una profesora de matemática como tú. Otro gallo cantaría. Marcela, muchas gracias. Un abrazo a ti, a todo el equipo del Colegio Centenario de Arica, a tus alumnos, a todos y a tu familia. Muchas gracias, Cristian, y a todos los que escuchan. Un gusto haberte conocido y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí en Radio Pauta, en pauta.cl. También nos pueden escuchar por Spotify. Cuando vuelva a abrir a las 8 de la noche la verja de mi jardín. Y no se olviden, siempre se los digo al final de esta emisión, esa frase maravillosa de Voltaire en el libro El Cándido. Hay que cultivar el propio jardín, como lo ha hecho Marcela ahí en el norte y en la pedagogía y en la enseñanza de las matemáticas. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.